ahora la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 8. Dice la escritura: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Diga conmigo: fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso la mano otra vez sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todo. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea otra vez, ni lo digas a nadie en la aldea. Hace unos meses hablé en este versículo, pero no voy a hablar de este verso en esta mañana. Lo mismo que hablé hace unos meses atrás. Lo puse como referencia porque el tema de esta mañana se llama atmósfera sobre atmósfera. Diga conmigo: atmósfera sobre atmósfera. ¿Qué cosa es una atmósfera? ¿Qué es una atmósfera? Una atmósfera es una capa de aire que rodea a cualquier cuerpo material. Hay una capa de aire que le rodea y le envuelve. Y se mueve. Por ejemplo, cuando usted tiene un perfume, ¿cuántos se pusieron perfumes hoy? ¿Cuántos no se pusieron desodorantes hoy? Usted carga una atmósfera. Y cuando usted viene alguien con un perfume sabroso y pasa, uno dice: wow, I like it, me encanta cómo huele. ¿Por qué? Porque esa persona carga una atmósfera. Cuando una persona no se baña, también carga una atmósfera. Y precisamente todo ser viviente carga una atmósfera. La tendencia de todo cuerpo es tomar la atmósfera del lugar donde está. ¿Cuántos han comprado carros usados alguna vez? Y usted, cuando lo compra, enseguida huele y dice: esto huele a que fumaron aquí adentro. Y usted va con el dealer y dice: mira, no quiero un carro que la gente fume adentro. Yo quiero un carro donde no se haya fumado. A ver, les pongo otro ejemplo. ¿Cuántos han rentado apartamentos donde usted entra al apartamento y tú dices: el que vivía aquí fumaba? ¿Por qué? Porque la atmósfera está cargada. ¿Qué tal si yo le dijera que como mismo existe las atmósferas naturales, hay atmósferas espirituales también? Y yo les voy a decir, son más peligrosas que las naturales. Las atmósferas espirituales son más peligrosas y tienen mayor peso que lo natural, porque simplemente usted pasa alguien por al lado con mal olor, usted simplemente se aleja de él, o le dices: báñate porque hueles mal. Cuando tu esposo llega cansado del trabajo, sudado, y tú dices: wow, hueles a... ¿Por qué? Porque carga una atmósfera. ¿Cómo se resuelve? Bañándose, poniéndose desodorante. ¿Por qué? Porque la atmósfera se puede cambiar. Pero la otra cara de la moneda que quiero hablarles en esta mañana es esa cara de la moneda donde nosotros también cargamos atmósferas espirituales. Y a veces la gente está centrada en las atmósferas naturales, pero no se dan cuenta que las atmósferas espirituales tienen un peso. Y lo más triste de todo es que no se dan cuenta que están cargando atmósfera espiritual o que están caminando en la atmósfera de otros. Yo les voy a decir algo. Vivimos tiempos que si usted no aprende a edificar tu propia atmósfera, vas a caminar en la atmósfera de otros. Se lo voy a repetir otra vez. Si usted no aprende a edificar su propia atmósfera, usted va a caminar en la atmósfera que otro le va a construir para usted. Entonces, es tiempo en que usted pueda construir una atmósfera espiritual que es la que le va a dar identidad y le va a hacer que las cosas cambien alrededor suyo. Por ejemplo, el miedo construye una atmósfera de temor. En estos días yo estaba viendo una noticia que estaban dando, que en Times Square Garden, lo estaba hablando en estos días, el miércoles. Pasó un motorista, habían como 5,000 personas. Un motorista pasó, aceleró su motor y sonó como una ametralladora. Tra, ta, 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 ta. Y todo el mundo salió lanzado, corriendo. Lo pusieron desde una cámara alta y salió todo el mundo huyendo, pensando que había sido alguien que había entrado con una ametralladora. ¿Por qué? Porque lo que se vive en Estados Unidos en este tiempo es una atmósfera de temor. Usted llega a un supermercado,
Usted llega a una escuela, ahora empiezan las clases. Hay una expectación, la gente está haciendo mochilas para que no le atraviesen las balas a sus hijos. ¿Por qué? Porque es una atmósfera de temor, una atmósfera de miedo creada por una circunstancia real, pero hay una atmósfera. La persona deprimida carga una atmósfera. La persona confundida también carga atmósfera. La persona amargada y resentida, usted lo ve y carga una atmósfera. La persona que vive en rechazo carga atmósfera. Por eso todo el mundo le huye. Todo el mundo huye a las personas que cargan una atmósfera de rechazo. La persona abusada verbalmente, sexualmente, físicamente, también carga una atmósfera. Pero yo tengo buenas noticias para ti. En este tiempo de atmósferas, usted necesita darse cuenta que usted necesita identificar las atmósferas. Donde quiera que usted llegue hay una atmósfera construida. Usted llega a un lugar y alguien construyó una atmósfera. Usted llega a un centro de trabajo, llegas a un cajero en un Walmart o llegas a un cajero en determinado centro comercial y esa persona de pronto te trata mal y tú dices, ¿pero qué tiene que yo le hice? Es que no te das cuenta que esa persona carga una atmósfera. Tal vez esa persona vino deprimida, esta se está divorciando, le dieron golpes en la casa y esa atmósfera se mueve con ella. Pero lo más triste es que esa atmósfera contagia a otros. Entonces, tú no puedes evitar que las aves del cielo vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que las aves del cielo pongan nido en tu cabeza. Usted no puede evitar entrar a atmósferas cargadas. Por ahí se le dicen las malas vibras. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Fulano tiene una vibra y en tal lugar hay buena vibra. No es vibra, son atmósferas espirituales que claro, enrolan energías espirituales también. Pero yo no voy a hablar de energía porque no es un lugar metafísico. Le estoy hablando de ámbitos espirituales que usted tiene que darse cuenta que en los tiempos en que estamos viviendo, si usted no aprende a construir su propia atmósfera, usted va a caminar en la atmósfera que alguien le va a construir a usted. El mundo hoy vive en un momento, y sobre todo en los Estados Unidos, donde hay cambio de atmósfera. Está el cambio climático, a lo que todos le llaman cambio climático. Hay un cambio. La gente tiene miedo. Ahora se está esperando terremotos. Se esperan que, estaban diciendo unos científicos que el periodo de invierno, el invierno va a ser mucho más prolongado, más largo. Acaban de leer, de dar una noticia que hubo un descongelamiento en uno de los polos. Y dicen los científicos que equivale a miles y miles y miles de piscinas olímpicas. El agua que se ha soltado de ahí equivale a miles de piscinas olímpicas que se han derretido de hielo. Y eso va a causar un efecto en el ámbito natural. Pero quiero que usted entienda, detrás de un cambio climático hay un cambio también en el clima espiritual. Por eso usted ve que el aumento de la maldad es mayor. El aumento en estos días hubo un loco que iba manejando por el I-10 aquí en Houston. Y de pronto un carro lo choca. El tipo se baja, saca la pistola y le cae a tiro al que lo chocó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? En estos días estábamos lamentando la muerte de niños que mueren en carros que los padres lo olvidan. Los padres se van al trabajo, lo olvidan, los niños quedan enclaustrados en el carro, la temperatura sube y los niños mueren. Pero nos llamaba la atención cómo ese evento se está produciendo tan continuamente, diferente a otros años. Incluso hubo unos padres que dejaron a sus hijos en estos días, lo dejaron en el carro y lo dejaron bien, pero el carro prendió candela. Y los niños murieron calcinados dentro del carro. ¿Qué está pasando? Hay una actividad espiritual en la atmósfera, en el mundo, que cuando usted no la identifica, usted es víctima de ellas. Usted puede decir, yo soy agnóstico. No importa, sea usted ateo, sea usted agnóstico, la atmósfera le va a influenciar. La atmósfera espiritual le va a influenciar. Mucha gente piensa que lo opuesto al cristianismo es el satanismo. Y la gente dice, el satanismo es lo opuesto al cristianismo. Yo le digo que no. Yo le digo que lo opuesto al cristianismo, ¿sabe qué cosa es? El humanismo. ¿Por qué el humanismo? Porque el humanismo es el que saca el elemento sobrenatural de la vida del hombre.
Nos han atado de manos. El humanismo ata de manos a la gente porque le quita herramientas. Le dice, le enseña, no, todo está bajo control. Todos los humanos tenemos el poder de hacer esto. El poder está en ti, el poder está en mí. Entonces sacamos el elemento sobrenatural de la vida del ser humano y creemos que el hombre es Dios. Empoderamos al hombre para hacer cosas que no somos llamados a hacer. Pero ¿sabe cómo se derrite y se derrumba el humanismo? Cuando a la puerta toca el cáncer y el médico te dice: no puedo hacer nada por ti, te quedan 6 meses de vida. Cuando estás enfrentando una situación en el matrimonio, donde el matrimonio está en crisis, has ido a consejeros, has ido a religiones, has visitado iglesias y tu matrimonio no cambia. ¿Qué está pasando? Entonces llega el momento en que ves a tus hijos en la marihuana, en la droga, deprimidos, y tú dices: pero ¿cómo saco a este muchacho de la depresión? El humanismo se derrumba, el humanismo se derrite, porque esa solamente lo puede hacer Dios, de regresar a una familia a su diseño original. Por eso dice la Biblia que Dios puso eternidad en la vida del hombre. Dios, ¿qué significa esto? Cuando usted adquiere ya unos años de edad, usted entra en los 17, 18 años, ya usted comienza a pensar cosas que antes no pensaba. Usted comienza a pensar: y si me muero, ¿a dónde voy? Y si mañana me muero de un accidente, ¿qué será de mí? Su mascota no piensa eso. Las mascotas no piensan morir. O sea, las mascotas con su instinto, ellas tienen un instinto cuando saben que van a morir. Y cuentan los estudiosos que las mascotas, cuando saben que van a morir, se aíslan de los dueños. Se esconden en lugares donde antes nunca han ido, y se esconden porque no quieren hacer sufrir sus dueños. Porque ellos saben que ya van a morir. Ellos tienen una intuición. Pero los seres humanos, cuando les toca morir, comienzan a preocuparse: ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mí? Comienzan a darse cuenta que hay una atmósfera más importante que el mundo físico. Comienzan a darse cuenta que solamente un mundo físico con una atmósfera física no va a resolver su futuro. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Cuántos saben que usted es eterno? ¿Cuántos saben que usted carga eternidad? Somos eternos, por eso no nos adaptamos a la muerte. Por eso lloramos cuando alguien muere y celebramos cuando alguien nace, porque estamos en una atmósfera natural, pero cargamos una atmósfera espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Hubo un hombre una vez que estaba a punto de morir y citó a sus 3 o 4 hijos. Y al médico que estaba presente le dijo: hijo, a ti te voy a dejar las casas de la montaña. A ti te voy a dejar las casas de la costa. Todas las casas de la costa son tuyas. Al tercer hijo le dijo: a ti todas las casas de la ciudad te las entrego a ti, son tuyas también. Y al cuarto le dijo: todas las casas del lado este te pertenecen a ti. Y el médico los oyó y dijo: este hombre tiene dinero. Le dijo: Señor, yo no sabía que usted tenía tanto dinero, ni que era tan bondadoso. Y dice que este hombre le dijo: no, el problema es que nosotros somos vendedores de garrafones de agua. Y lo que hacemos es distribuirnos la ciudad en diferentes áreas. Y yo le estoy dando a mis hijos las diferentes áreas de la ciudad que tienen que abastecer de agua. Y yo quiero decirle: sea usted millonario o vendedor de garrafón de agua, usted se tiene que enfrentar a una atmósfera espiritual. Y usted carga una atmósfera espiritual. Lo más triste de todo es que nosotros no nos damos cuenta. El humanismo nos ha absorbido tanto que no nos damos cuenta de la realidad del mundo espiritual que nosotros interactuamos todos los días. Sea usted ateo, sea agnóstico, sea creyente o no creyente, usted está asignado a funcionar en una atmósfera y a cargar una atmósfera. Pero yo le voy a decir algo en esta mañana: solamente aquellos que cargan la atmósfera de cielo cambian la tierra. Solamente los que aprenden a establecer atmósfera de cielo cambian la atmósfera de la tierra donde tú estás. Si alguien me preguntara a mí, a mi esposa, después de la salvación, en su ministerio, ¿cuál ha sido lo que más ha impactado su vida después de haber conocido a Cristo? ¿Sabe qué cosa yo le diría? Lo que ha cambiado nuestra vida es descubrir el poder de las atmósferas. Cuando nosotros descubrimos el poder de edificar una atmósfera
nosotros nos hemos ahorrado lágrimas, nos hemos ahorrado dolor y nos hemos ahorrado mucho trabajo, porque tú construyes una atmósfera y desde esa atmósfera tú estás desatando tu fe y desatando palabras que van a cambiar tu ambiente y lo que está alrededor tuyo. Uno en la Biblia de la gente que cargaba atmósfera y que vivió momentos difíciles fue José. José fue un hombre escogido por Dios y llamado por Dios. Pero dice la palabra del Señor que un día José se sintió que lo estaban pesando, le estaban abriendo la boca, revisándole la boca, revisándole los oídos, la nariz. ¿Y sabe qué era? José se da cuenta que lo iban a vender. Y de pronto José se encontraba un soñador, un hombre llamado con propósito, ahora lo estaban vendiendo como esclavo. Y de pronto él se encuentra en esa situación, pero me llama la atención lo que dice Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Wow, era esclavo, pero dice la Biblia que era varón próspero. ¿Sabe por qué? Por la atmósfera que él cargaba. Usted puede estar pasando momentos difíciles en su vida, momentos de estrés, momentos de presión, momentos de enfermedad. Pero la atmósfera que usted carga es lo que lo va a hacer próspero. No es el ambiente que usted tenga afuera de la atmósfera. Hay pastores que yo no nací en una familia pobre, yo nací en una familia divorciada, una familia disfuncional. Edifica tu atmósfera y no se va a repetir lo mismo que vivieron tus familias antepasadas. Y una de las cosas que me llama la atención es que dice la Biblia que a causa de José, su amo, el egipcio, Potifar, fue próspero también. Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José. O sea, un esclavo, pero un esclavo que no había perdido su identidad. Muchas veces nosotros en las crisis perdemos nuestra identidad. Ay, es que me tocó la enfermedad. Ahora ya no soy alguien enfermo, ahora yo soy el enfermo. Ahora ya no decimos la enfermedad que me atacó, ahora decimos mi enfermedad. ¿Se da cuenta? Como hay un cambio de atmósfera y usted camina como enfermo, usted camina como abusado, usted camina como triste. Pero cuando usted carga una atmósfera, usted puede decir en medio de la tristeza, Dios es fiel. Y yo, aunque estoy triste, vendrán días de bendición. Aunque me siento solo, vendrán días de victoria para mí. Ese es el poder de la atmósfera. Y una de las cosas que yo les decía que a nosotros nos ha cambiado la vida, es el poder trabajar desde una atmósfera que construimos. Cuando nosotros aprendimos a construir una atmósfera, le enseñamos a otros a construir atmósferas. Por eso el lenguaje de muchos de ustedes ha cambiado y los resultados también. Por eso muchos han venido deprimidos, enfermos, con diagnósticos médicos irreversibles. Pero le dijimos, no es tu enfermedad, cancélala, rehúsala y declara la vida de Dios sobre esa situación. Y Dios ha cambiado. Pero la tentación más grande del ser humano es adaptarse a la atmósfera en que está. Y muchas veces Jesús tuvo que sacar a este hombre de la aldea, porque el ciego en la aldea, todo el mundo le decía el ciego. Todo el mundo le decía, lo conocemos hace muchos años. Y Jesús lo sacó de la aldea y le dijo, no vuelvas más a la aldea, porque si vuelves a la aldea vas a tomar tu identidad otra vez. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con gorriones, te veré un día en el suelo. Pero si tú andas con águilas, nunca te veré en el suelo, te veré volando. Porque tomas la identidad de con quien andas. ¿Le pedirías a Dios que a pesar del dolor que estás enfrentando hoy, que te use para aprender a construir nuevas atmósferas en tu vida? Los corazones de piedra nunca salen de la depresión. Los corazones de piedra que no se dan cuenta que están en una crisis nunca salen de su misma condición. Siempre están en la misma. Se repiten ciclos en su vida. José decide absorber la presencia de Dios en medio de su crisis. En medio del dolor, dile, Señor, en este hospital, en la cárcel, en el dolor, en el problema financiero, yo desde ahí voy a edificar una atmósfera. Porque tu atmósfera es la que te permite levantar tu fe.
Como mismo el pez no puede vivir fuera del agua, la fe no puede ser proyectada fuera de una atmósfera de fe. Y usted tiene que aprender a construir tu propia atmósfera, porque si ves la televisión te deprimes, si lees un libro te deprimes, si escuchas los chismosos te deprimes, si escuchas tus críticos te deprimes. Pero cuando tú escuchas a Dios, tú dices: todavía me queda largo camino para llegar, todavía no es mi muerte, todavía no es el momento. Romanos 8:15 dice la palabra del Señor: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor es un espíritu. Cuando hay temor, cuando se vive en temor, se vive en una activación sobrenatural demoníaca. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Papito, tú eres mi papá. No todo el mundo puede decir Abba, Padre. Quien vive en temor no puede decir Abba, Padre, porque vive en expectación. El miedo no es solamente un sentimiento, el miedo es un espíritu demoníaco. Y es lo que hoy está gobernando la bolsa de valores, lo que gobierna el estado de ánimo de mucha gente, lo que gobierna el corazón de mucha gente, lo que gobiernan los matrimonios es el temor. Quien no tiene identidad de hijo no puede decir Abba, Padre. En medio de los tiempos tengo paz, en medio de los tiempos sé quién es el que está en el timón de mi barca. Venimos de atmósferas torcidas, atmósferas en que la vida nos enseñó a creer de una manera equivocada. Y lo que hace Dios en nuestra vida muchas veces es que Dios nos mete en situaciones diferentes para comenzarnos a formar. Todo lo que Dios necesita es un hombre que se atreva a cambiar las atmósferas. Ahora, pastor, ¿y cómo yo sé que tengo una atmósfera cargada, que cargo una atmósfera cargada, o que soy propenso a vivir una atmósfera cargada? Primero, cuando usted viene de un trasfondo familiar donde se practicó el ocultismo, toda forma de idolatría expone a la gente a demonios y ensucian tu atmósfera. Hay personas que dicen: yo no sé por qué yo vivo con tanta depresión, no sé por qué doy 3 pasos para adelante y 4 para atrás. ¿Por qué? Porque algo en tu vida está amarrado al pasado. Atmósferas de idolatría, el ocultismo, la parte ocultista activa demonios, y muchas veces la gente viene a la iglesia, pero necesitan ser libres, necesitan ser liberados, porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no es solamente conoceré a Cristo, conoceré los principios y las verdades que me enseña Cristo. Hay gente que dice: bueno, yo tengo a Cristo, soy libre. No, que estás en el umbral. Ahora necesitas caminar en el propósito de Dios. Por eso es que tenemos la escuela de ADN, que mañana la comenzamos. Otra de las cosas que propician una atmósfera espiritual cargada en nuestras vidas son las influencias prenatales. ¿Qué es eso, pastor? Tal vez tú creíste que cuando naciste todo el mundo dijo: ay, bienvenido el bebé, te estábamos esperando. Tal vez cuando tú naciste fuiste el fruto de una noche loca de tus padres, y de pronto cuando tu mamá se hizo la prueba de embarazo y dijo: ay, yo no lo quiero, no contaba con esto, mi amor, tenemos que abortarlo. ¿Lo abortamos o no? Desde ese momento se activó una atmósfera espiritual en tu vida. Y es por eso que caminas muchas veces atado, porque una palabra ató y diseñó una atmósfera alrededor de ti. ¿Entiendes lo que estoy hablando en esta mañana? Entonces, el rechazo, el dolor emocional, los traumas en medio del embarazo pueden causar que usted hoy esté viviendo situaciones difíciles en su vida, producto de una atmósfera en la cual usted fue concebido. Pero la palabra del Señor dice: a ti no te concibió papá y mamá solamente. Tal vez fue un error de cálculos de ellos, pero yo quise que nacieras. Yo quise que tú vivieras y pusieras los pies en este mundo. Tú no eres el fruto de un accidente. Tú no eres el fruto de una noche loca. Tú eres el fruto de un propósito. Pero ¿qué pasa? Tienes que descubrir qué es lo que está influyendo en tu vida que no te deja avanzar. Dominación del alma. ¿Qué cosa es dominación del alma? Brujería. Toda persona que practique o haya practicado brujería y esté atada a esa área todavía tiene una activación y una atmósfera espiritual de muerte sobre su vida. Por eso usted se pregunta: ¿por qué tanta gente en mi familia ha muerto precozmente?
¿Por qué hay tanta muerte prematura en mi familia? ¿Por qué hay tanta muerte de cáncer repetida en mi familia? ¿Qué está pasando? Oh, esto es factor genético. Está bien, detrás de la genética se esconde una atmósfera. Usted va a un doctor y dice, porque genéticamente usted tiene predisposición al cáncer, usted tiene predisposición al lupus. Pero lo que hemos visto acá, que la gente han venido predispuesta al lupus y al cáncer y Dios les ha liberado. Momentos de debilidad emocional. Detrás de un momento de debilidad emocional puede haber un cambio de atmósfera en su vida. Usted está en una esquina, tiene un carro, mata a un niño y usted dice, ay, que no me le pase a mí, que no me le pase al mío. Y entra el espíritu de temor y usted camina en temor. Actos y hábitos pecaminosos. Cuando usted practica el pecado, usted está activando una atmósfera alrededor de suyo. Por eso yo le digo a las parejas, no están casadas, cásense. Alíñense con Dios para que Dios les bendiga. No tienen que hacer una fiesta ni una mega boda. Ustedes tienen que ponerse en línea con Dios para que Dios bendiga a tu generación. El pecado trae una activación sobrenatural de una atmósfera pesada y de muerte. Lo que yo hablo en mi casa, es muy importante esto. Palabras que deshonran, palabras que destruyen. Tal vez usamos la mesa que fue diseñada por Dios para que la familia comparta, la familia se una, la familia disfrute. Y alrededor de la mesa lo usamos para chismear, para maldecir, para hablar mal de contra autoridades. Y eso trae una activación en la atmósfera. El mundo espiritual es más sensible de lo que usted se imagina. El mundo espiritual es súper sensible y eso se activa algo que muchas veces se traduce a través de cosas extrañas que nos pasan. Pero uno tiene que ir a la raíz, no a las ramas. Le estoy hablando en este día porque sea usted escéptico, sea ateo, sea materialista, sea usted creyente, no creyente, religioso, usted va a estar trabajando y envuelto en atmósferas y usted va a caminar en atmósferas de otros si usted no descubre esto que estoy hablando en esta mañana. 9. Los secretos del corazón. Los secretos del corazón activan el mundo espiritual y activan atmósfera en nuestra vida. Oye, te voy a decir esto, pero no se lo digas a tu marido. ¿A algunas le ha pasado así? Que tu esposo no se entere lo que te voy a decir. Esto es entre nos. Eso, los secretos del corazón activan atmósferas negativas en contra de nuestra vida. ¿Cuántos hombres hay tentados en el área de la sexualidad y en el área de la pornografía que no se atreven a decirle, mi esposa, estoy lidiando con la masturbación, estoy lidiando con la pornografía, mi esposa me mata si se entera de eso? Usted necesita decir, esto es una batalla de dos. Únase con su esposa y dice, yo quiero salir de esto, quiero salir adelante. El silencio, diga conmigo, el silencio. ¿Qué es lo que hace que una persona se suicida? ¿Usted cree que llegó el momento y se dio un tiro? No, el silencio. Un día pasa una imagen por la mente, ve una película, un pensamiento, lo escribe cómo se va a suicidar. Y de pronto, al pasar los años, fulano se suicidó. ¿Sabe cuál fue? El fruto del silencio. Porque el enemigo usa el silencio para atarnos y que caminemos en una atmósfera llena de muerte y de temor. ¿Cómo construir una atmósfera, pastor? ¿Cómo yo construir una atmósfera donde hay tanta basura en mi mente? Donde hay tanto dolor del pasado. Donde hay tantas cosas que me han pasado. Que yo no sé cómo construir una atmósfera esa que usted dice. ¿Cómo yo puedo construir una atmósfera donde la presencia de Dios habite? Donde yo pueda manejar y moverme en el poder sobrenatural de Dios. En estos días estaba hablando el pastor Marcelo Harsh. Él es uno de los del equipo de Marcos Brunet. Y él me dijo, llegó un momento en que en nuestra familia todo se nos fue de la mano. Porque nuestros hijos adolescentes comenzaron a traer cosas a la casa. Y llegaron el momento que estaban viendo series, películas que yo sabía que no le iba a edificar en su vida. De pronto el mayor me dijo, no voy más a la iglesia, no quiero ir más a la iglesia. El otro lo siguió, se desanimó. Y de pronto unos niños que habían crecido en el conocimiento de Dios, de pronto no querían saber nada de Dios. Y yo clamé a Dios, me dijo él. Yo clamé a Dios, le dije, Señor, dame herramientas para que mis hijos vuelvan a tu corazón, su corazón al tuyo. No sé qué hacer. Son niños que han nacido en la iglesia, conocen de ti.
el Señor le dijo: edifica un altar en tu casa. Edifica un altar en tu casa. ¿Dónde tienes tu altar? ¿Dónde está tu altar? Ay, no, pastor, mi altar está en el carro mientras yo voy manejando al trabajo. Dios sabe que yo desde ahí yo lo adoro. Ese es un punto o es un momento de comunión, pero no es tu altar. Bueno, mi altar está en el baño de mi trabajo. No, perdón, ese no es un altar. Tu altar debe comenzar en la casa, porque tiene que ser un altar con los tuyos. Dice, Dios me dio la herramienta. Me comencé a reunir con mis hijos, con mi esposa, y comenzamos a crear una atmósfera de alabanza y de adoración en nuestra casa con nuestra guitarra. Después hablábamos la palabra, oramos unos para los otros y le damos oportunidad al cielo a que nos visitara. La paz de nuestra casa cambió. Lo que cayó a partir de esa semana en nuestra casa fue sobrenatural. Ya mis hijos comenzaron a buscar de Dios, porque Dios le comenzó a dar dones sobrenaturales a mis hijos. El don de conocimiento, el don de revelación. Dios comenzó a llenar mis hijos a tal punto que salíamos a un comercio y mis hijos me decían: espérate un momentico que le voy a dar una palabra a esta persona. Salía y dice: el Señor dice esto y esto, estás pasando por esto, por aquello, y la persona comenzaba a llorar. ¿Y cómo tú lo sabes? Por el poder sobrenatural de Dios a través de esos jóvenes. Entonces él decía: ¿dónde comenzó mi altar? ¿En la iglesia? No. Ahora mis hijos han llevado el altar desde la casa a la iglesia. Y ahora los dones que recibieron en la casa son los que manifiestan en la iglesia, orando por los enfermos, bendiciendo a otros jóvenes, ministrando sobre la juventud. ¿Por qué? Porque Dios me dio la herramienta. Yo comencé en la casa y lo llevé a la iglesia. Mucha gente piensa que la espiritualidad se gana en la iglesia y se lleva en la casa. Por eso tus hijos no quieren saber nada de Dios. Tú tienes que comenzar un altar en la casa. ¿Qué cosa es un altar? Un altar es un punto de contacto entre Dios y tú. El altar es el punto donde tú te unes con Dios y Él se une contigo. El altar es ese lugar donde tú estás haciendo mancuerna con Dios y le estás diciendo: Señor, mira mi casa, estamos viviendo esto y esto y esto. Tú estás edificando un altar y el altar trae una activación atmosférica espiritual a favor de tu vida. ¿Dónde está tu altar? ¿En qué lugar está tu altar? ¿En el baño de tu casa? ¿En el baño de tu oficina? ¿En el patio de tu trabajo? Usted tiene que darse cuenta que el altar comienza en la casa y termina en la iglesia. ¿Cómo yo edifico un altar? Primero edifico mi espíritu para crearme una atmósfera, y después en medio de esa atmósfera lanzo una palabra de fe. Una de las cosas que hemos aprendido es aprender a orar en el espíritu. ¿Qué cosa es orar en el espíritu? Una de las formas más rápidas de cambiar una atmósfera es orar en el espíritu. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero le voy a contar mi experiencia, la de mi esposa. Cuando nosotros estamos en una atmósfera cargada, comenzamos a orar en el espíritu, comenzamos a hablar en lenguas, comenzamos a interceder en lenguas. Pastor, ¿se volvió loco? Cuando tú oras en el espíritu, estás activando una atmósfera en lo espiritual que se activa lo natural. Es algo rápido, es algo que cambia rápido. Dios está llamando a una iglesia que se renueve, una iglesia renovada. Una iglesia renovada es una iglesia donde Dios siempre tiene una revelación nueva en ese lugar. La revelación siempre tiene que ir en creciendo. Dios te va a dar revelación a través de los tiempos para diferentes tipos de eventos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Vuelvo otra vez, activando a través de la oración en el espíritu. Hay veces que nosotros tenemos que tomar decisiones y no sabemos cómo tomarlas. No le hallamos las 4 patas al gato. Problema, pero comenzamos a orar. Cambia la atmósfera, cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. Hemos entrado a hospitales donde hay una atmósfera cargada. Entramos por los pasillos hablando en lengua. Se tiene que cambiar la atmósfera, porque donde hay un hombre que cargue atmósfera de cielo, ahí hay cambio en la tierra.